Hola, bienvenidos a la biblioteca de los clásicos del fantástico. La espada y brujería, el género de espada y brujería o fantasía heroica, de Swords and Sorcery, es muy cultivado hoy en día, ha sido muy cultivado a lo largo de muchas décadas por los escritores en lengua inglesa, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Pero no es un género tan antiguo, tiene raíces muy antiguas, orígenes muy lejanos, pero su forma absoluta, su forma plena, su total cristalización la alcanza realmente en los años 30 del siglo XX gracias a un escritor tejano cuyo nombre era Robert Irving Howard, un escritor al que ya me he referido en otra ocasión y que es de hecho el padre del género, al que se considera el padre del género de espada y brujería o fantasía heroica. Este autor es el creador, de hecho, de Conan el Bárbaro, tal vez el héroe heroico por excelencia, el héroe de la fantasía heroica, cuyo nombre más fácilmente viene a la mente, pero que creó también otros personajes muy interesantes, muy clásicos ya del género, como son, por ejemplo, el Rey Cool o el guerrero Bran McMorn, un guerrero picto, además de otros personajes ya más del género de capa y espada como Solomon Kane y algún otro más. En el género de la espada y brujería, aparte de los relatos de Conan que escribió, que no fueron demasiados, una docena más o menos, porque es un personaje que fue hiperexplotado posteriormente por otros autores, sobre todo L. Sprague de Camp y Lynn Carter, y como autor del género, como creador del personaje de Conan, no fue demasiado lo que él escribió, como digo, alrededor de 12 relatos, otros tantos del Rey Cool, etc. Pero existen también unos personajes suyos pertenecientes a un ciclo muy especial, muy peculiar de la espada y brujería, un ciclo que es conocido como la memoria racial. Y se llama así, se le conoce como memoria racial porque va en torno al tema de la reencarnación y del recuerdo de vidas pasadas. Tres personajes centrales que son James Allison, James O'Brien y John O'Donnell pueden acceder en un determinado momento de su vida, el final de su vida, de hecho, antes de morir, al recuerdo de vidas pasadas, de unas vidas que fueron, por cierto, bastante conflictivas, ya que en todas ellas fueron algo así como héroes o guerreros o personas de acción. Un pasado heroico, lleno de vitalismo, que es lo que une a los tres personajes en su recuerdo. Y siempre cuando se acercan a la muerte, casi todos los relatos de este ciclo de la memoria racial comienzan con una evocación que el protagonista, ya sea James Allison, James O'Brien o John O'Donnell, llevan a cabo un recuerdo en el lecho ya de muerte. Se da además la coincidencia de que en esta vida presente son todos ellos hombres de un aspecto físico bastante débil, uno de ellos incluso un inválido, pero al recordar sus vidas pasadas, en el último momento, les viene a la mente algo así como un consuelo, les viene al alma, ¿no? Como un consuelo de saber que en otras vidas fueron algo muy diferente, fueron poco menos que superhombres, fueron guerreros fuertes, musculosos y con unas vidas realmente cortas porque perecieron en plena juventud, víctimas de su propio amor por el conflicto, por la aventura, por el combate y además siempre implicados en aventuras fantásticas, luchando y derrotando a monstruos, a engendros de todas clases, además de a los guerreros enemigos. Hay una cosa muy curiosa que es también lo que une a los tres protagonistas de estas historias, no hay más que echar un vistazo a sus apellidos, ¿no? Lo que les une en todas y cada una de sus vidas pasadas es que fueron siempre hombres o guerreros nórdicos. Es decir,
fueron individuos de una gran estatura, una gran fuerza física, muscular, cabellos rubios y ojos azules. Eso se menciona constantemente en todos y cada uno de los relatos. Era, lo he comentado en otras ocasiones, una de las obsesiones de Howard, aunque normalmente sus personajes, quitando estos, eran gente más bien morena, de pelo oscuro, de ojos claros, pero cabello oscuro. Los ojos azules parecían ser algo que lo obsesionaban, y aquí lleva una predilección por la raza nórdica, por un pasado, una ancestralidad que él atribuye a los nórdicos, prehistórica completamente, donde ya existían este tipo de elementos raciales, y que además esto es algo ya de su época, algo de los años 30 del siglo XX. Más que llamarlos nórdicos, suele recurrir siempre a esa palabra maldita y usada casi desde el principio en un sentido equivocado, que es ario. El término ario lo utiliza Robert Irving Howard todo el tiempo a lo largo de estos relatos, de esta memoria racial, y usa además el término raza, una cosa que es una incorrección, ya que ario es un término realmente filológico. Los arios son los pueblos indoeuropeos, desaparecieron de hecho, y nos dejaron sus lenguas, las lenguas de las que descienden los actuales idiomas que se hablan mayoritariamente en Europa. Pero esto es diferente. Nos vamos aquí a ese concepto racial, a ese determinismo racial que predominaba en la década de 1930 y que afectó, por desgracia, también a un hombre como Howard, que en realidad era un hombre bastante sencillo, de hecho un liberal, una persona que detestaba cualquier tipo de tiranía, odió los regímenes totalitarios de esa época, pero estaba inevitablemente impregnado de muchas de las lecturas que había llevado a cabo, científicas o pseudocientíficas, en su tiempo. Lo que nos importa, por supuesto, de estas historias es el elemento fantástico, que los tres individuos, que en estas vidas que viven en la actualidad son poco menos que hierbajos que van a morir, semiesqueletos, gente muy, muy demacrada, accede, no se sabe por qué accidente, por qué rotura de algo en el velo que supuestamente cubre la realidad, antes de su muerte tienen esa revelación de lo que fueron en vidas pasadas, de estos fabulosos guerreros nórdicos que nos importan por esto, porque son míticos, son legendarios, son divertidos y se ven involucrados en unas aventuras de una fantasía descomunal. Juega ya con la mitología auténtica y una mitología personal que él crea. Los relatos de la memoria racial están reunidos en este interesante librito de la editorial Martínez Roca, titulado El Valle del Gusano, pero que contiene, junto con El Valle del Gusano, otros relatos, como El Jardín del Miedo, El Pueblo de la Oscuridad, Los Hijos de la Noche, Los Caminantes del Valhalla, muchos relatos en los que nos lleva a un mundo nórdico que realmente nunca existió y que él se imagina. Un mundo que igual podría haber tenido lugar en otro planeta, unas acciones, unos argumentos que perfectamente se podían haber desarrollado en un planeta que no fuera la Tierra, porque lo que nos describe es un lugar fantástico. No se menciona si estamos en Europa o dónde, pero es una tierra en la que viven los nórdicos, conviven con otros pueblos como los pictos, que es un pueblo que realmente existió en las Islas Británicas, en la zona de Escocia, y estos pictos son todo lo contrario de los arios. Son un pueblo de pelo y ojos oscuros, de piel oscura también, no negros, pero oscuros, de corta estatura, aunque de una fuerza descomunal, gente muy, muy ancha de hombros, muy musculosa y velluda, más parecidos a simios, y surge como una química con los nórdicos. Aunque empiezan siendo enemigos de ellos, terminan en hermandad completamente.
El Valle del Gusano, que es uno de los mejores y más famosos relatos de este libro, nos cuenta la historia, de hecho, de Njord, uno de estos guerreros nórdicos, y nos dice que Njord, ya de entrada, desde el principio, es el origen de Perseo, de San Jorge, del héroe germánico Siegfried o Sigfrido, el que mata al dragón, se enfrenta en el ciclo de wagneriano, mata al dragón Fafnir, un poema épico medieval alemán, muy conocido, llevado al cine además por Fritz Lang en los años 20. Bueno, nos cuenta que Njord es el origen de todos esos héroes, también del héroe Beowulf, que mata al monstruo Grendel, porque Njord se enfrenta con esa criatura parecida a un gusano que va reptando. Es un relato arquetípico de todo lo que es la fantasía heroica. Transcurre en ese mundo nórdico donde unas tribus, arias las llama, van migrando, y por el camino Njord, con los suyos, sufre el ataque de los pictos. Pero los pictos son derrotados, son un pueblo de gran salvajismo, pero los nórdicos pueden más. Derrotan, además dice sin ningún pudor que son una raza superior. Derrotan a los pictos y no se sabe por qué razón Njord, enfrentándose al gran jefe picto, que se llama Grom, lo derrota, y cuando le da un golpe tremendo en la cabeza, pero cuando va a rematarlo, algo le ocurre que le perdona la vida. Decide perdonarle la vida, según dice, porque admira la dureza de su cráneo diamantino. Y Grom no comprende por qué le perdonan la vida, porque él está acostumbrado al salvajismo y al enemigo no hay que perdonarlo. De cualquier manera, se lo agradece y se va con su pueblo para volver luego como amigo, y se produce mediante unos ritos pictos y nórdicos o arios, se produce la reconciliación de las dos tribus y se hacen ya eternamente amigos. Njord y Grom salen juntos a cazar, y en uno de estos días de caza lo conduce hasta un valle solitario en el que hay unas rocas, piedras en realidad, que son ruinas, de hecho, de alguna antigua civilización que ahí existió, y es un valle maldito en el que Grom no quiere entrar, siente miedo de entrar, y Njord pregunta por qué. Y Grom le dice: es el lugar de las piedras rotas, y ahí hay una tremenda maldición. La maldición es en realidad una criatura horrorosa, gigantesca, con el aspecto de un gusano, por eso es el Valle del Gusano, The Valley of the Worm, que habita entre las ruinas, con la que finalmente Njord tendrá que enfrentarse, ya que el monstruo ha aniquilado a su tribu y él quiere una venganza, desea una venganza sobre ese monstruo, y comienza así a prepararse para el enfrentamiento. No voy a narrar mucho más de esta narración, no voy a contar, no voy a desvelar, porque es probable que muchos la hayan leído, ya que es un clásico, y además trae otra cosa interesante. Son las dos adaptaciones que existen de este fabuloso relato al cómic. Una ya muy primitiva, muy lejana, de los años 70, dibujada por el magnífico Gil Kane, que también dibujó a Conan en alguna ocasión, y que fue el creador del personaje Cazar, otro de los grandes tarzánidos rubios de la historia del cómic. Cazar con su macro tigre, su tigre dientes de sable. El Conan que dibujó en su día Gil Kane tiene muchos rasgos de Cazar, y dibujó esta versión muy buena de El Valle del Gusano con este título, además, The Valley of the Worm, El Valle del Gusano. Fue fiel al título y prácticamente reproduce todo el relato de principio a fin. La otra adaptación, que existe mucho más libre y fantasiosa, esa la dibujó Richard Corben en su historia Bloodstar, donde crea el personaje Bloodstar, el estrella de sangre, que lleva una estrella de color rojo tatuada en la frente, cosa que no sucede en la narración, y se va por unos caminos muy diferentes. A Corben le asqueaban toda la palabrería que Howard usaba de arios, de raza superior, etc.
y nos lleva la historia en realidad a un futuro lejano después de un aniquilamiento de la humanidad por una estrella, un gran cometa, un gran meteorito que colisiona contra la Tierra y aniquila a casi toda la humanidad, y la humanidad tiene que volver a surgir de cero. En realidad toda la introducción que hace Corbin es un relato, está inspirado en un relato de H.G. Wells que se titula La estrella. Corbin nos lleva a este mundo futurista realmente y nos saca del tema nórdico. Son de aspecto nórdico, de todas formas, sus personajes, y aparecen los pictos, también, que son morenos, pero no quiere esa palabrería racista. Es un despliegue de fantasía enorme el que se hace en el Valle del Gusano, al igual que en los demás relatos. Es un libro que se lee realmente, como suele decirse, aunque parezca esté ya muy manido la expresión, de un tirón. Esto sin duda, sin duda. El Jardín del Miedo es otro relato fantástico de acción y además de terror, porque trata, el Jardín del Miedo es una especie de gran plantación de flores venenosas en cuyo centro se alza una torre en la que vive un misterioso hombre alado, es capaz de volar con unas alas naturales suyas, todo negro, todo oscuro, no tiene facciones prácticamente, no es un ser humano realmente, son unos pequeñísimos ojos, y ese ser mantiene, ese monstruo realmente mantiene con vida el jardín de las plantas asesinas, plantas vampiros realmente, capturando a pobres desgraciados de una tribu salvaje cercana, a los que arroja en ese jardín y chupan su sangre para que el jardín se mantenga con vida. El protagonista de la historia es un guerrero nórdico, no recuerdo ahora si es James Allison o James O'Brien o es John O'Donnell, que rememora su vida. Es Ulf el Nómada o algo así se llama este guerrero Hunwulf el Nómada, sí, Hunwulf el Nómada, y es James Allison, de hecho, es James Allison quien rememora aquí su vida y de guerrero nórdico. Es él quien se enfrentará con este ser preadánico, como dice, este monstruito. En su torre tiene además guardados unos extraños manuscritos donde probablemente contará la historia de su tribu, pero en el momento de morir a manos del protagonista nórdico, de Hunwulf el Nómada, no podemos desvelar nada de eso, ya que Hunwulf el Nómada es demasiado primitivo para ponerse a leer y no sabe leer. De hecho, los manuscritos que se encuentran escondidos en la torre de este monstruo oscuro, alado, preadánico, todas estas palabras son muy de Howard, muy de Howard. En fin, todos los relatos nos introducen en un mundo de maravilla, en un mundo de mitología, de fantasía, de espada y brujería, y si obviamos estas salidas racistas, nos lo podemos pasar muy bien. El túmulo en el promontorio es otro relato también, donde que transcurre en Irlanda, donde exalta a los nórdicos. Aparece alguien al que llama un latino, que es un latino, se entiende por latino no una persona de América del Sur, sino de la Europa del Sur, más bien, por el apellido Ortali, probablemente sea un italiano, ¿no? Pero en esta época la palabra latino aún implicaba francés, italiano, español, no más que de la América Latina. Cuando se habla de los latinos en esta época, en Europa al menos, se refiere a los pueblos de habla románica de Europa. El latino desprecia totalmente al nórdico, no el nórdico al latino, el latino al nórdico, al que considera primitivo y salvaje. Curiosamente, el latino aquí lleva una vida prosaica y muy materialista, mientras que el nórdico es idealista, es fantasioso. Parece que es todo lo contrario de lo que entendemos normalmente, ¿no? Más fantasía se le atribuye a la mente sureña o mediterránea, pero Howard era así, por sus lecturas, que tenía un efecto muy curioso en su cabeza. El Valle del Gusano y todos los relatos que se contienen en este libro, la memoria racial, como se la llama,
un gran especialista en el tema de Howard, que es Javier Martín Lalanda, escribía sobre este libro, que en su obra La canción de las espadas, y la versión moderna que tiene de esta, que es Cuando cantan las espadas, nos dice, nos aclara un poquito que probablemente esos recuerdos de vidas pasadas de estos personajes, que son vidas de guerreros, estén inspirados, me parece muy, muy coherente ese pensamiento, estén inspirados en la novela El vagabundo de las estrellas de Jack London, probablemente, donde ocurre lo mismo. El protagonista que está siendo torturado recuerda también vidas pasadas que fueron heroicas, además, aventureras por lo menos, aunque no fantásticas. La diferencia con el señor Howard, del señor London con el señor Howard, es que el señor Howard nos lleva por la fantasía, por el absoluto desquiciamiento, porque rompe todas las fronteras. Aquí pasa de todo, no hay ninguna coherencia científica. Nos mete en un mundo tan primitivo que debemos abrir la mente debemos suspender la realidad realmente para disfrutarla. Como muchas veces ocurre en estas narraciones, se publicaron en las revistas populares, en Weird Tales, las revistas Pulp, y no en volumen. Eso fue mucho, mucho después. Se agradece este libro, los relatos de aquí, contenidos aquí, se han reeditado después en otros libros. La editorial Valdemar también ha sacado algunos de estos relatos, pero lo que es el grupo, ese conjunto, ese ciclo de la memoria racial, se publicó aquí por primera vez, y creo que es la única edición en la que aparecen todos reunidos. Son 6 relatos en total, sí, son 6 narraciones, y es muy, muy entretenido. Es ya un clásico y se disfruta y ayuda mucho a desconectar un poco de la realidad. Es una prosa sencilla que agradará al lector de literatura fantástica. Que lo disfrutéis. Gracias.